Buenas chicos, tema nuevo de matemáticas y en este caso es el sistema métrico decimal. En la sesión de hoy vamos a aprender las unidades de longitud, de capacidad y de masa. Primero de todas, unidades de longitud. ¿Qué es la longitud? La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre Secadero y Tesorillo, o entre Secadero y Málaga, o la distancia que hay entre el inicio y el final de esta tiza. La principal unidad de medida de longitud es el metro, que es la que se toma como referencia. Sin embargo, puedo medir objetos de distancia que sean mayores o menores que el metro, y para ello voy a utilizar bien múltiplos o submúltiplos del metro. Aquí tenemos las diferentes unidades de medida, ¿vale? Lo que sería la escalera de la longitud, donde tomamos como referencia el metro y a partir de ahí tenemos kilómetro, hectómetro y decámetro como unidades, como múltiplos por encima del metro, y decímetros, centímetros y milímetros como submúltiplos por debajo. Por ejemplo, la distancia que hay entre Málaga y Secadero se mediría en kilómetros, pero si yo quiero saber lo que mide esta tiza, pues lo haría por ejemplo en centímetros, ¿vale? Otras cosas importantes: para pasar de unidades de medida mayores a menores tengo que multiplicar, y de menores a mayores tengo que dividir, y siempre cada unidad de medida va avanzando de 10 en 10 o retrocediendo de 10 en 10. ¿Vale? Siguiente. Unidades de capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente, y su principal unidad de medida es el litro. Ahora bien, puedo utilizar distintos recipientes que necesiten múltiplos o submúltiplos de litros en función de si estas unidades de medida son mayores o menores que el litro. Por ejemplo, para ver lo que mide una piscina, pues voy a utilizar hectolitros o kilolitros en función del tamaño de la piscina, pero si voy a utilizar una botella de agua pequeña, pues seguramente aparezca en centilitros o en mililitros, como podéis comprobar en cualquier botella de agua pequeña que vosotros tengáis. Las diferentes unidades de medida de la capacidad igual, simplemente que cambiamos esta M de metro por la L de litro. Tendríamos kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro, y todo el proceso es igual. De mayor a menor medida multiplico, de menor medida a mayor medida divido. Siguiente, las unidades de masa. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es decir, lo que pesa un cuerpo, y su principal unidad de medida, la que se utiliza como referencia, es el gramo. Me puedo encontrar que para medir o pesar diferentes objetos que sean mayores o menores que el gramo, se utilicen múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, este saco de patata utilizará una unidad de medida superior al gramo, y entonces puedo utilizar el kilogramo. El paracetamol, medicamento, pues utiliza unidades de medida menores que el gramo, por ejemplo el miligramo. Y esta escalera es exactamente igual, cambio la M y la L de metro y longitud por la G de gramo, y aquí tengo la escalera y el mismo proceso: de mayor a menor medida multiplico, de menor a mayor medida divido. A continuación voy a poner un vídeo en el que voy a tener diferentes ejemplos de cómo pasar de unidades de medida mayores a menores y viceversa, para que veáis todo el proceso de cómo los números decimales, de cómo añadir los ceros, etcétera, ¿vale? Para que lo veáis. Vamos a continuar viendo la unidad de longitud, capacidad y masa. Ya os está explicando lo que es la longitud, la capacidad y la masa, las diferentes escaleras que tenemos, que la he vuelto otra vez a reproducir aquí. Y ahora lo que voy a hacer es escribir algunos ejemplos de cómo ir pasando de unidades más grandes a unidades más pequeñas, y de unidades más pequeñas a unidades más grandes. Esto es algo que en principio ya sabemos hacer. ¿Por qué? Porque en el tema en el que estuvimos haciendo de la multiplicación y la división de la unidad ya de cero, estuvimos viendo cómo se hacía, pero aún así, como ya hace tiempo que lo vimos, lo vamos a volver a recordar. Vale, primero que tenemos que ver, he vuelto aquí a dibujar la escalera, la longitud, la capacidad y la masa, y tenemos que recordar que si quiero pasar de mayor a menor voy multiplicando, y si paso de menor a mayor voy dividiendo, y siempre cada unidad va siendo de 10 en 10. Entonces lo voy a hacer con
ejemplos de longitud para que lo veáis. Por ejemplo, si yo quiero pasar de kilómetros a decámetros, tendría que multiplicar por 100. Entonces, si yo tengo un número que no es un número decimal, por ejemplo, 5 kilómetros, y los quiero pasar a decámetros, tendría que hacer 5 por 100. Como este es un número que no tiene decimales, ¿qué es lo único que tendría que hacer? Poner el 5 y le añado 2 ceros. Añado tantos ceros como tiene la unidad. ¿Qué ocurre? ¿Dónde se va complicando? Si el número tiene decimales. Si por ejemplo son 5,3 kilómetros y los quiero pasar, voy a poner aquí 5,3 kilómetros y los quiero pasar a decámetros igualmente. Y otra vez que volver a multiplicar por 100. Si multiplico por 100, yo tendría que poner, ¿vale?, 1,53, y ahora aquí es donde tengo el problema. Al haber un número, al haber un decimal y a tener dos ceros, yo tengo que pasar dos huecos. Entonces, habría un hueco y aquí ya la coma desaparece, pero me falta un segundo hueco. ¿Cómo relleno ese segundo hueco? Añadiendo un 0. Y ya tendría ese número pasado a decámetros. ¿Vale? Podría ser un poco más sencillo. Podría ser que estos 5,3 kilómetros yo lo quisiera pasar a hectómetros. Si lo quiero pasar a hectómetros, tendría que multiplicar solamente por 10. Al haber una coma y al haber un hueco, yo pondría 53 y esta coma que está aquí ha pasado un hueco, entonces ya desaparece. 5,3 por 10 paso a 53. ¿Vale? Lo voy a poner otro poquito más difícil. Si yo tengo 5,25 kilómetros y los quiero pasar, por ejemplo, a decímetros, ¿vale? Tendría que ser 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, yo tendría que multiplicar 5,25 y 4 ceros. Es decir, tendré que multiplicarlo por 10.000. Al multiplicar este por 10.000, como es un número tiene coma, tengo que avanzar 4 huecos. Yo pongo 5 y 25 y aquí tengo que avanzo un hueco, avanzo 2 huecos y ya la coma desaparece, pero me siguen faltando 2 huecos más que añadir. ¿Cómo relleno esos 2 huecos? Un 0 y otro 0, ¿vale? Y ya tendría estos kilómetros pasados a decímetros, ¿vale? Yo creo que más o menos con este ejemplo queda claro cómo pasar de una unidad mayor a una unidad menor. Ahora es donde viene lo más complicado, pasar de una unidad menor a una unidad mayor, ¿vale? Lo vamos a hacer tomando como referencia el gramo, ¿vale? En un primer lugar lo hago si yo tengo 520 gramos y estos 520 gramos yo los quiero pasar a decagramos. Entonces tendría que hacer 520 y lo divido entre 10. Al estar haciendo una división y no haber número decimal, yo tengo que avanzar la coma hacia la izquierda. ¿Cuántos huecos? Tantos huecos como 0 haya. Entonces yo pondría mi número 520 y empezaría desde aquí, al no tener coma, y avanzo un hueco. Ahí tengo la coma. Yo tengo 1052 decagramos. Vale, ¿qué ocurre si ahora yo lo quiero hacer con un número que tiene un número que es decimal? Por ejemplo, 5,2 gramos y los quiero pasar también a decagramos. Tengo que hacer lo mismo. Esto es 5,2, tengo que dividir entre 10. Igual, ahora tengo un número que lleva coma y tengo aquí un hueco a la izquierda que pasar. Entonces yo pondría
el número completo sin la coma, y esta coma que estaba aquí, le tengo que pasar un hueco aquí a la izquierda y pondría la coma. Claro, no se puede quedar coma 52. ¿Qué tengo que hacer? Añado un 0 antes, tengo 0,52 decagramos. Lo ponemos más difícil, con el mismo, con este 5,2 gramos, pero yo ahora en lugar de pasarlo a decagramos lo voy a pasar a hectogramos. Si lo paso a hectogramos tengo un hueco y tengo dos huecos, es decir, tengo que dividir entre 100, entonces tendré que hacer 5,2 dividido entre 100. Tengo aquí una coma y tengo dos huecos que pasar a la izquierda, entonces igual yo pongo 22 y dejo un espacio porque voy a tener que poner números hacia la izquierda. Entonces estaré aquí la coma, un hueco y otro hueco, entonces pondría aquí mi 0, y en este hueco pongo otro 0. Entonces 5,2 gramos será igual a 0,052 gramos. Y ya el más difícil todo, si quiero pasar de gramos a kilogramos, bueno, sería más difícil si pasara de miligramos a kilogramos, que sería mucho hueco, pero en principio eso sería menos habitual. Entonces si lo hacemos igual 5,2 gramos, lo quiero pasar a kilogramos, un hueco, dos huecos y tres huecos, es decir, tengo que dividir entre 1000. Mínimo proceso, dejo espacio porque va a tener que poner número hacia la izquierda, ¿vale? Tengo aquí mi coma y tengo tres huecos que avanzar. La coma está aquí, un hueco, dos huecos y tres huecos. En este hueco coloco el 0, y en estos dos huecos un 0 y otro 0. Entonces sería 0,0052 kilogramos. Bueno, espero que esta explicación os haya servido para entender mejor cómo ir haciendo los pasos y que tengáis menos dudas a la hora de resolverlo, hacer los ejercicios. Ya sabéis que siempre, si tenéis dudas, podéis preguntármelas por correo. Nos vemos. Vale, pues con esto dejamos terminada la sesión de hoy. Espero que haya servido, que tengáis todas las dudas resueltas y nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos.